Hola, no sé si me oís, yo creo que casi sin micrófono me oís. Mi nombre es Juan Miguel Asensio, soy de la editorial Anaya Multimedia y bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por asistir en un martes como hoy, que nos han dicho que hay fútbol además. Muchísimas gracias a los tres autores que tenemos aquí, que ahora os presentaré, y gracias por supuesto a la Fundación Telefónica por cedernos este sitio tan maravilloso, porque yo en pocos sitios he estado que tengan una pinta tan bonita, ¿no? Venía de camino hablando con mi compañero, que es Víctor y es el editor, que cómo quería yo enfocar la presentación y qué iba a decir. Pues sinceramente yo poco os puedo decir cuando hay tres personas que saben mucho sobre esto. Sí os diré que en Anaya Multimedia nuestro afán y objetivo constantemente es publicar todo lo que vemos, no nos engañemos, que vende y que tiene nicho de mercado. Este libro, Métodos Ágiles, ya tuvo una edición anterior, que muy bien vista por mi compañero Víctor, el editor, nos propuso, sacamos adelante, y esta es la segunda edición de un libro que ya tuvo éxito, porque ahora sí lo que publicamos constantemente es pues, cosas más verticales que el mercado demanda. Tengo que deciros que, bueno, que cuando nosotros nos ponemos a investigar sobre quién o qué personas, siempre buscamos qué personas pueden publicar y qué tipo de libros, pues dimos pues, con Alonso, con Carmen y con Rafael, y desde el primer libro que sacamos pues está siendo un éxito. Este salió en abril, si no me equivoco, y ya está agotando tirada, y pues poco más deciros, que muchísimas gracias, que espero que disfrutéis con ellos tres y les doy la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Soy Alonso Álvarez, uno de los autores del libro. En primer lugar, dejadme que agradezca a la Fundación pues, toda la ayuda y todo el soporte y el apoyo que nos ha dado para hacer esta presentación aquí hoy con vosotros, y especialmente por cedernos este espacio tan fantástico. Bueno, pocas veces se puede decir con más razón eso de hoy he venido a hablar de mi libro. Pero lo que no queremos es, en los próximos minutos, que esperemos no se os hagan muy largos, aburriros detallando meticulosamente cuál es el contenido. Para eso prefiero que lo leáis por vosotros mismos. La verdad es que el libro se explica mucho mejor que nosotros por separado. Y tampoco nos vamos a dedicar a contar una serie de anécdotas que solo tengan gracia para nosotros de el cómo se hizo. Queremos aprovechar este tiempo para hablar de un tema que consideramos muy relevante, muy importante en esta labor de sacar adelante un proyecto, definir un producto y llevarlo desde la idea hasta la realización final, y al que hemos dedicado bastante espacio en esta segunda edición del libro sobre la primera, que es todo lo relacionado con la definición del producto y con lo que se suele llamar la gestión de requisitos. Os daréis cuenta que lo hemos hecho en tres estilos muy diferentes, y eso también es a propósito. No hemos querido dar una falsa sensación de homogeneidad, sino que lo que queremos es mostrar cómo con tres visiones y con tres aproximaciones muy distintas se puede hacer un proyecto unificado, que es en realidad lo que le enriquece, ¿no? Personas distintas que hacen aportaciones diferentes, con distintas experiencias y trabajando con un mismo foco y en un mismo objetivo. No sé, supongo, ¿alguno ha visto un vídeo que se llama Potencias de 10? No, nos suena. Si no, es muy fácil. Vas a YouTube y escribes Potencias de 10 o Power of 10. Es un vídeo un poco viejo, de los años 70, pero está muy bien hecho, es educativo y da una idea de una forma muy sencilla de lo que son las dimensiones del mundo físico, desde lo cotidiano hasta lo increíblemente grande y lo increíblemente pequeño. Salvando mucho las distancias, vamos a tratar de hacer algo parecido, un viaje desde el cielo, desde las alturas, para ir aproximándonos poco a poco hacia la Tierra, ¿no? hacia lo más concreto. Entonces, bueno, perdonad, lo que os estaba mostrando aquí, bueno, es esta imagen familiar de esa mancha azul que desde hace siglos estamos torturando a base de ocupar y superpoblar. Y
y bueno, este es el punto de introducción, ¿no? La vista desde la lejanía. Una de las muchas formas de interpretar el desarrollo humano puede ser la búsqueda de la productividad, y esto lo ilustra para mí uno de los trabajos más inexplicablemente laboriosos y complejos que he visto nunca, que esto viene en la película Metrópolis, un pobre señor que está moviendo unas manecillas de un reloj, debe ser costosísimo. Bueno, la productividad está presente no solamente en la economía, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestros antepasados le disputaban la carroña a las hienas, luego cazaban conejos, una cabra, una cebra, un elefante, y ahora tenemos cadenas de comida rápida. Lo mismo pasa con empezar con la hoja de parra, pieles mal cortadas, artesanía en casa, el taller, los gremios, la máquina de vapor, Taylor, la estandarización, Henry Ford, la producción en masa, y así hasta hoy en día con la robotización y la automatización. Esto afecta a buena parte de las actividades económicas. Sin embargo, hay una muy importante que se ha mostrado bastante refractaria, y es una muy particular, que se caracteriza porque tiene una componente manual muy grande, es de naturaleza intelectual y se mueve en un mundo de mucha incertidumbre. Si la energía viene a ser el sistema circulatorio de nuestro mundo y el petróleo sería algo así como la sangre, la tecnología, las comunicaciones y el software sería su sistema nervioso. Cada vez es más sofisticado, cada vez dependemos más de él y nos afectan mucho sus achaques y sus enfermedades. Bueno, pues el mundo del software es este al que me refiero. Desde que dejó de ser una actividad experimental y empezó a convertirse en una industria, y las primeras pioneras, porque además inicialmente eran programadoras las que tenían el protagonismo de este mundo, y además justo a la entrada hay una fantástica exposición sobre una pionera del mundo del software, Ada Lovelace, que empezó allá por el 1830 a trabajar en él. Empezaron a aflorar, desde aquel primer momento empezaron a aflorar una serie de problemas. Esos problemas llevaron a hablar ya en los años 60 de una crisis, ¿no? Y a buscar soluciones para solucionar esos problemas. Desde el lado, en aquel momento se pensó que desde el lado de la ingeniería, la gestión del control era la forma de solucionarlos. Os voy a comentar problemas de hace 50 años que pensaréis que están completamente superados. Al final aquella gente, pues, ¿qué hacían que no hiciéramos nosotros? Estaban objetivamente más atrasados, ¿no? Mandaban gente a la luna, nosotros no. Bueno, pero hacían vuelos supersónicos, nosotros tampoco. Iban a playas donde no había edificios, no estaban masificadas. Bueno, pero no tenían ni móviles, no tenían el WhatsApp y no tenían vídeos de gatos. Estaban objetivamente más atrasados que nosotros. ¿Qué tipo de problemas había en los años 60? Bueno, os sorprenderá saber que en aquella época los proyectos terminaban más tarde de lo esperado. Se iban mucho en fechas. En aquella época el coste era muy superior al previsto inicialmente. En aquella época los productos llegaban al usuario final y tenían errores. Y para Machinery, desde la idea inicial hasta el producto final, pues solía haber bastante diferencia. Bueno, problemas de hace 50 años que seguimos teniendo hoy en día. Aquellas soluciones que se buscaron entonces no han sido soluciones definitivas. Hoy en día los proyectos siguen teniendo los mismos males. Por eso, aunque parezca una moda, esto de los métodos ágiles, en realidad llevan más de 20 años formalizados, y si nos ponemos a buscar se basan en cosas que llevan con nosotros desde el principio de los tiempos, como el sentido común. ¿Tienes un problema muy grande? Hazlo más pequeño. ¿No tienes claro qué es todo lo que vas a hacer? Pues por lo menos empieza por aquello que sí tienes plenamente definido y estás seguro que te va a dar valor. O es mejor prevenir que curar. Esos son los fundamentos de estos métodos ágiles. Nosotros bueno, y hay un elemento muy importante en los métodos ágiles, que no son los volcanes, pero que nos vienen muy bien para ilustrar la diferencia entre cómo es el mundo, cómo creemos que es el mundo y cómo es en realidad. Los volcanes no forman parte de los métodos ágiles, pero sí tienen un significado especial para nosotros, especialmente durante la primera edición, gracias al volcán del Hierro, que no es este. Esta es la muy colorida montaña colorada de Lanzarote, pero que sirve muy bien por su forma para representar cómo creemos que es el mundo de los proyectos. Y el mundo de los proyectos pensamos que es así. Al principio tenemos unos requisitos perfectamente elaborados, perfectamente definidos y muy estables. Es decir, sabemos lo que queremos hacer desde el principio, tenemos clarísimo cuál va a ser nuestro producto, tenemos clarísimo cómo va a ser nuestra aplicación, cómo va a ser la tienda que queremos abrir.
Con esos requisitos somos capaces de estimar perfectamente cuánto tiempo necesitamos y cuánto nos va a costar, qué esfuerzo nos va a llevar. La realidad es ligeramente diferente. Para empezar, el volcán está boca abajo. Esto en caso de erupción puede ser un inconveniente. Y lo que sí tenemos muy claro, y aquí nuestro editor puede dar fe de ello, es ¿cuál es el coste o el esfuerzo? Pues cuando empezamos a hablar de este libro, dijimos, pues vamos a ser 3 autores. Ya sabemos qué esfuerzo vamos a dedicar. 3. Y a ratos. Y fines de semana. El tiempo, pues él nos dijo, esto lo quiero en abril. Bueno, pues ya sabemos el tiempo que nos va a llevar. ¿Y los requisitos? Bueno, teníamos claro que queríamos darle una vuelta al libro. Sabíamos qué secciones estaban más flojas y había que darles un repaso, pero no está completamente definido. Por el camino hacemos frente a muchas preguntas. ¿Estas fotos no habría que cambiarlas? ¿No sería necesario meter un diagrama? ¿Cambiamos este método, lo metemos o añadimos uno distinto? Incluso al final siempre descubres nuevas técnicas, nueva información, nuevas experiencias que merece la pena incorporar al libro. Porque, todo hay que decirlo, hemos tomado un buen trago de nuestra propia medicina y hemos escrito un libro sobre métodos ágiles aplicando métodos ágiles. ¿De acuerdo? Aplicando métodos ágiles porque nos aportan flexibilidad, adaptación al cambio, una visión de la calidad, una aproximación iterativa y velocidad. Y esto viene muy al pelo porque esta moda de los métodos ágiles que estamos viviendo hoy en día, pese a que, como os digo, ya se empezaron a formalizar en el 95 y desde el 2001, que está el manifiesto ágil, ya es un conocimiento perfectamente asentado en la industria. Esta moda lleva a que ahora se está adoptando de formas pues, muy variopintas, vamos a decir, y muy coloristas en la empresa. Hoy en día es muy habitual que en una organización alguien empiece diciendo, como somos ágiles, y a continuación suele venir un disparate. Como somos ágiles, no planificamos. Como somos ágiles, no hace falta documentar nada. Como somos ágiles, empezamos a trabajar y ya veremos lo que sale. La primera edición del libro la ilustramos con la fotografía del guepardo. El guepardo para nosotros es un animal que planifica, que estudia, que no anda a lo loco por la sabana con la boca abierta a ver si por casualidad se le mete una gacela dentro, sino que utiliza su superpoder, su velocidad, cuando cree que puede tener éxito. Y no lo usa a lo loco, sino que es capaz de cambiar, de girar, si cambia la dirección de la presa, o sea que se adapta también al cambio. Y es importante hablar de velocidad y no de rapidez. Se tiende a pensar que los métodos ágiles son soluciones rápidas e instantáneas a los problemas. No lo son, no hay soluciones mágicas, en ningún sitio existen. Pero sí aportan velocidad. Y es un matiz muy importante. La velocidad es algo que puedo medir, es algo que puedo controlar, es algo que puedo replicar y reproducir. Y esto, si te vas a dedicar a definir un producto o a desarrollar proyectos, no de manera ocasional, sino que ese va a ser tu trabajo, todo esto que estoy contando es muy importante. El ser repetible, el ser predecible. ¿De acuerdo? Y es muy importante la productividad. Volvemos al principio. Esta segunda edición ahora está ilustrada con los delfines, que son veloces, por supuesto, y son flexibles, y planifican. Y además son inteligentes, son capaces de diseñar nuevas estrategias, y muy importante, son colaborativos. Trabajan todos al unísono en un mismo objetivo. No solamente eso, sino que además son capaces de involucrar en sus estrategias de captura a otros animales que nada tienen que ver con ellos. Son capaces de trabajar colaborativamente entre ellos, involucrar a los que pasan por allí, a los tiburones, a las tortugas, y al final las pobres sardinas lo pasan muy mal. ¿De acuerdo? Entonces, hay aquí un factor de productividad muy importante, y no productividad entendida como conseguir mucho más, o más con menos, o mucho más con algo más. No estamos hablando de poner muchos ladrillos ni apretar muchas tuercas. Aquí estamos hablando de ser capaces de utilizar los recursos necesarios, no generar desperdicio, de implementar o sacar adelante aquellos requisitos que aportan más valor, no cualquier cosa, de invertir en que tu producto tenga calidad desde el principio y no resolver los problemas al final o cuando están en manos de tu cliente. También en un trabajo de naturaleza con un fuerte componente manual, de naturaleza intelectual y con mucha incertidumbre, como puede ser el mundo del software o puede ser la definición de un proceso en banca o como puede ser incluso el diseño de un edificio. Todos ellos son trabajos de esta naturaleza. La sensación de productividad es muy importante. El terminar el día sabiendo que lo que has hecho tiene valor te hace ser más productivo. No es lo mismo escribir
20 páginas de libro al cabo de un día y decir que, bueno, estás seguro de que las vas a tener que reescribir de aquí a no mucho tardar, que hacer 3 y hacerlas muy bien. Y esto mismo ocurre con el software, en el que no consiste en escribir muchas líneas de código por hora, sino en hacer las necesarias y hacer que funcionen bien. Y como os digo, con esto ocurre con cualquier trabajo de naturaleza intelectual. ¿Y qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos lleva a ser más efectivos y más productivos? La materia prima de este trabajo es la definición del producto, son los requisitos. Aquí tenemos dos formas de definir un mismo producto. Vamos a llamar el producto Luna. Lo que tenéis a vuestra izquierda es un dibujo de Galileo Galilei. Lo que tenéis a vuestra derecha es una imagen, yo creo que fácilmente reconocible. Los dos definen ese producto. En realidad, si tuviéramos que elegir uno, posiblemente nos quedaríamos con el de la derecha. Y no está tan bien, porque no nos da mucha información sobre su tamaño, sobre su composición, sobre su luminosidad, sobre la masa, sobre qué posición ocupa en el cielo y cómo se mueve. Ahora bien, si nuestro producto es mirar, estoy sentado en un sillón y quiero ver la luna a través de una ventana, seguramente esta primera imagen sea suficiente. Esto con un poquito más de información de dónde debe estar y con qué luminosidad. A lo que me refiero es, no es necesario que nuestros requisitos sean los más completos del mundo, ni los más cerrados del mundo, sino necesitamos los justos para construir nuestro producto. Y en este viaje, desde las alturas, nos hemos ido acercando progresivamente a la tierra. Y ahora empezamos a pisar el terreno que domina perfectamente mi compañera Carmen. Muchas gracias. Bueno, todo esto que nos ha contado Alonso, estábamos perfectamente convencidos, Rafa, yo y mucha otra gente, pero había que aterrizarlo. Todo esto está muy bien, no deja de ser sentido común, ¿vale? Pero nos embarcamos en la aventura, hablamos con Anaya, nos proponen el libro, venga, adelante, sí, comenzamos. Pero ¿y por dónde empiezo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos asomamos al abismo al que se asoma cualquiera que comienza un proyecto. Teníamos que responder a la pregunta de ¿quién va a leer en nuestro libro cuando lo escribamos y qué vamos a escribir en él? En definitiva, estábamos trabajando en construir la visión que es ¿quién va a leer un manual de métodos ágiles en español y cuál va a ser su índice y qué contenido vamos a tener? Y no es en absoluto trivial. Estuvimos trabajando en ello y una vez que ya teníamos esa visión de a quién iba a ir dirigido el libro, pues teníamos que empezar a concretar, a escribir nuestros requisitos, a empezar a detallar y a ver, ya ponernos a trabajar. Ya estaba bien de hablar, había que empezar a hacer algo, a escribir. Teníamos que empezar a escribir, por lo menos el índice, o por lo menos una estructura, algo. Y enfrentarse a una pizarra vacía es muy duro, ¿eh? Porque ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, tiramos de histórico, de experiencia durante años trabajando. ¿Qué nos propone Scrum? Scrum es uno de los métodos ágiles más extendidos. Entonces, lo que te propone es crear una lista. Empieza sentido común. Como veréis, nada de lo que os vamos a contar hoy es nada que no sea sentido común. Haz una lista. Y entonces empezamos a escribir nuestra carta a los Reyes Magos. Todo lo que se nos ocurría que podía tener cabida en el libro, como desde formato, contenido o cualquier necesidad, lo que fuera que tuviera cabida en el libro, hacíamos nuestra lista. Y los tres entusiasmados empezamos a imaginaros la lista que nos salió. Porque además cualquier idea propia o sugerida servía. Bueno, casi cualquier idea. Y ahí va nuestra lista. Entonces ya tenemos lo que se llama pila de requisitos de un producto. Regular. No. ¿Por qué? Pues porque, en rigor, una pila de requisitos de un producto tiene que tener alguna característica. Tiene unas virtudes, por así decirlo. No es simplemente un listado de cosas a hacer, sino que tiene que estar detallado suficientemente, sobre todo con lo que voy a empezar a trabajar mañana por la mañana, tiene que tener el nivel de detalle para que no haya ambigüedad, para que sepa exactamente qué voy a hacer, quién lo pide y qué quiero construir. Estimado, tengo que saber si algo es la mundial o si en media mañana me lo he quitado de en medio. Tengo que dar una idea de cómo de grande es, cuánta carga de trabajo tiene. Emergente, este es de mis favoritos. Una lista tiene que ser emergente. ¿Qué significa? Que está viva. Habrá requisitos que en un momento me parecieron estupendos y que de repente dejan de tener valor. Otros que los apunté ahí pues como cualquier cosa y de repente empieza a tener peso.
cualquiera puede opinar y añadir, cualquiera que sepa opinar sobre esto, y puede aparecer ese requisito, y luego los que tengo pues también pueden ser modificados. Y sobre todo, priorizada. Clave, y es de las tareas más difíciles, tenemos que tener esa lista ordenada de más urgente o con qué tengo que empezar a trabajar, y en ese orden iré trabajando. Y parece que priorizar es trivial, y después de mucho tiempo trabajando con estos métodos y con diferentes equipos, es de las tareas más duras que hay. Porque, y esto es verdad, he estado muy cerca de equipos, trabajando con equipos en que las priorizaciones eran esto es prioritario, esto es muy prioritario y esto es súper prioritario. Y esa era la priorización. En el libro trabajamos y exponemos métodos de priorización para ayudar, porque hay muchos trucos y muchas ayudas. Y hay uno que se conoce como Moscú, y en un alarde de originalidad, y es por las siglas, ¿vale? Que de puro sencillo es utilísimo, que lo que te propone es agrupa los requisitos, las necesidades o el trabajo que tienes que hacer en 4 bloques. Hay unos requisitos que todo el mundo sabe que sí o sí tienen que estar, porque si no, pues cierro. Yo no puedo hacer un libro de métodos ágiles sin hablar de los principales métodos ágiles, contar su origen y algún truco de cómo implementarlo. No tiene sentido hacer un manual, que además se va a llamar manual imprescindible de métodos ágiles, sin un contenido imprescindible. Hay unos requisitos que son los de más me vale, que me va a costar muchísimo trabajo justificar que no estén. Podría, dando muchas excusas, poniéndome colorado, pasando vergüenza, pero podría justificar que no estuviera, prometiendo casi siempre una segunda edición, por ejemplo, del libro. El grupo de los no me viene mal, si me da tiempo, tengo los otros 2 bloques implementados, pues fenomenal. Y si no, pues ya está, pues los dejo estar. Y luego hay un grupo muy curioso, que es el ahora no. Y entonces, ¿para qué lo apuntamos en mi lista? Si no lo voy a apuntar, ¿no? Si ahora no. Pues primero, sobre todo, para no ocupar la memoria, dejemos la cabeza libre para otras muchas cosas. Si se te ha ocurrido una idea y puede tener cabida en tu libro, la apuntas, ya la usarás, la pones abajo, pero ahí la tienes. Y sobre todo, lo que os comentaba de que la lista de requisitos es emergente, lo que ahora nos puede parecer que no tiene cabida en un producto, en un proyecto que estemos creando, a lo mejor dentro de un mes, por cómo ha ido evolucionando el tema, pues se convierte en un prioritario, pues sería complicado, pero a lo mejor sí que es uno que sería muy interesante incorporarlo. Ya tenemos nuestro Product Backlog, que es como se llama a la pila de requisitos de un producto. Ya lo tenemos y podemos empezar a trabajar. Venga, nos ponemos a trabajar. No, aún seguimos avanzando. No podemos comernos los requisitos crudos aún. Tenemos que cocinarlos. No podemos definir unas ideas, haber estructurado, pues querría esto y querría esta otra cosa, y transmitírselo a alguien que no soy yo, que no me lee la mente, el cómo hacerlo. Y entonces hay 3 pasos claves que tenemos que seguir a la hora de cocinar estos requisitos. El primero es, pero esto para requisitos y para la vida misma, no todo el mundo piensa como yo, no todo el mundo razona como yo, no todo el mundo tiene mis necesidades, no todo el mundo tiene las mismas expectativas con las cosas. Entonces, se trabaja con lo que se llama colectivos de personas. Cuando estuvimos trabajando en la visión, con lo que he empezado a hablar, decidimos que queríamos escribir un libro que fuera dirigido a personas que no tuvieran jamás contacto, que no hubieran tenido nunca contacto con métodos ágiles, entonces que fuera un manual de iniciación, que pudiera ser una primera aproximación para aprender de qué iba esto y cómo empezar a trabajar. Pero no queríamos quedarnos ahí y también queríamos que fuera un manual suficientemente detallado a medida que avanzas en su lectura para que los equipos, las personas que ya estaban trabajando con él, pues pudieran utilizarlo como un manual de consulta de referencia, pues porque a medida que avanzas en el libro, sobre todo la última parte de esta edición, pues hay temas muy técnicos, hay temas de programación extrema, hay temas de cómo hacer un modelo de negocio en detalle, temas que ya son para personas que ya están trabajando y habituados a trabajar con estos métodos. Segundo paso a la hora de cocinar. Esto os va a hablar mucho más en detalle Rafa, de la necesidad de escribir los requisitos de forma muy concreta, muy concisa, en un lenguaje común para todos, huir de las ambigüedades. Y hay una receta, una chuleta para escribir requisitos que sobre todo al principio es muy útil para escribirlos siempre de la misma manera, que es ¿quién pide algo? ¿Qué problema tiene o qué necesidad hay que cubrir y cómo se la vamos a solucionar? Y entonces, luego ya puedes añadir toda la información, pero luego ya. Estos 3 pasos hay que tenerlos claros. Y
el último punto que hay que tener en cuenta a la hora de escribir bien un requisito es, cuando tú piensas y pides algo, piensas que todo va a ser maravilloso y que todo va a ir bien. Afortunadamente, no empezamos pensando en los problemas. Y se crean los requisitos lo que se llama en un happy day, el día feliz en que todo va a ir maravilloso. Pero pasan muchas cosas, siempre pasan cosas. Nunca las cosas funcionan alguna vez como esperamos que funcionen ni responden. Voy al manual y no siempre encuentro lo que tengo que encontrar, voy a un producto y no siempre responde como tiene que responder. Y para esto tenemos que, en el requisito, al hablar del requisito, tenemos que decir cómo esperamos que responda cuando las cosas van bien y cómo esperamos que responda cuando las cosas no van tan bien. Hay un ejemplo muy del día a día, que imaginaros un requisito que fuera yo, como usuario de un banco, quiero poder sacar dinero con mi tarjeta de crédito en cualquier cajero siempre que el banco esté cerrado para disponer de efectivo. Mi necesidad es que quiero tener dinero cuando esté el banco cerrado. Pues muy bien, ¿ese sería un requisito válido? No, nos faltan muchas cosas, porque los escenarios, los criterios de aceptación que os decía, una situación sería que me acuerdo de mi PIN, que la tarjeta no está desimantada, que tengo dinero en mi cuenta, que el cajero tiene dinero y que todo va maravillosamente bien. Bien, pero otro escenario para ese mismo requisito sería, ¿qué pasa si el usuario olvida el PIN? Otro escenario sería, ¿cómo tiene que responder el sistema? Otro escenario sería, ¿qué pasa si no hay fondos en el cajero? Y un largo etcétera. Y en este duro trabajo con el día a día es con lo que Rafa va a continuar, que él ha luchado mucho con todo esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Esto con tanto relevo parece un poco un combate de lucha libre. Vamos a hablar un poquito del día a día. Gracias a Alonso y a Carmen hemos empezado un poco ese viaje de lo más general a lo más particular y ahora tenemos que aterrizar en el día a día. Lo que tenemos que hacer es caer desde esa vista aérea que nos enseñaba Alonso a lo más particular, pero caer con estilo, no estrellarnos, ¿no? Porque hay que reconocer que la vida en los proyectos, la vida en el día a día es muy dura, ¿no? La verdad es que todas las decisiones que tenemos en los productos y en los proyectos nos parece que son decisiones en el día a día de una magnitud extraordinaria, ¿no? Como le pasa a nuestras amigas las hormigas, que cualquier cosa parece que es enorme, ¿no? Que cuesta mucho moverlo. Y como bien decimos nosotros sobre el día a día, es que en los proyectos hace mucho frío y siempre tenemos el concepto de que el invierno está por llegar. Y precisamente yo os voy a contar pues una historia que realmente es una historia mía de cómo a mí en uno de los proyectos el invierno me acabó llevando. Y lo he llamado una historia de BDD. ¿De qué trata esta historia? Pues esta historia obviamente trata de requisitos, de lo que nos han estado contando los compañeros. Y los requisitos, pues la verdad es que no son como el buen vino, que mejoran con el tiempo. Los requisitos son un problema ahora y son un problema, o llevan siendo un problema hace mucho tiempo. Y mi historia ocurrió hace ya un tiempo, cuando yo tenía menos años y probablemente un poquito más de pelo. ¿Qué me pasaba en mis proyectos? Bueno, los requisitos eran un infierno, ¿vale? Tenía un montón de problemas. ¿Qué tenía? Problemas, por ejemplo, sobre que los requisitos eran muy generales, eran muy genéricos, no entraban en detalle. Hablaban de, por ejemplo, en mi proyecto lo que tenemos que hacer es un login de usuarios, muy de alto nivel. Con eso no se podía trabajar. ¿Qué otros problemas encontraba en mi proyecto, en el producto en el que estaba trabajando? Pues, por ejemplo, una de las cosas que encontraba era que las cosas eran un poquito ambiguas y ¿qué es lo que producía eso? Malentendidos. Dos personas interpretando el mismo requisito llegaban a conclusiones distintas. En nuestro equipo teníamos, por ejemplo, un desarrollador que leía ese requisito, teníamos una persona de QA que leía ese requisito y realmente llegaban a conclusiones distintas. Cuando se ponían a hacer las pruebas había unas batallas y unas trifulcas bastante grandes. ¿Qué era otro de los problemas que teníamos en los requisitos? El concepto de usar un lenguaje común. Claro, los requisitos evolucionan en el tiempo de un proyecto o de un producto o de lo que estamos creando y muchas personas le meten mano y van metiendo cosas ahí. Y cada uno obviamente lo hace con su estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final esos requisitos quedan como un collage, un conjunto de un montón de cosas diversas que es muy difícil mantenerlo. Y hablando de mantenerlo en el tiempo, otro de los problemas con los que nos encontrábamos era con la trazabilidad. Claro, la gente
tocaba esos requisitos y el equipo no se enteraba de qué se había cambiado, cuándo se había cambiado y por qué se había cambiado. Como veis, es una amalgama de cosas que iba creando una bola enorme que nos iba aplastando a todo en el proyecto. Y no acaba aquí, teníamos muchos otros problemas dentro de los requisitos. Por ejemplo, nos encontrábamos con requisitos incompletos. Estábamos a mitad del desarrollo, estábamos creando algo y de repente veíamos que alguien, quien se hubiera puesto a redactarlo, se había quedado a la mitad. Nos quedábamos bloqueados y se generaban muchos problemas y muchas tensiones. Y el último problema también que nos dificultaba mucho el trabajo era saber cuándo un requisito estaba completo o no. Habíamos puesto todo y había el momento de, venga, pues hemos acabado. Bueno, ¿hemos acabado o no? ¿Cómo estábamos todos alineados en ese concepto? Claro, era un poco difícil trabajar en ese contexto y yo dije, no pasa nada, me voy a poner a investigar, a encontrar una solución. Y me puse a ver las distintas opciones, prácticas, métodos que había ahí disponibles. Y me encontré, bueno, con esto de BDD. ¿Qué era esto de BDD? Bueno, pues son las siglas de algo que se llamaba Behavioral Driven Development. Ya la cosa estaba en inglés, se podía poner en 3 siglas. Seguro que no conocéis nada que se pueda poner en 3 siglas que sea malo, como el IVA, el IPC o el IBI, ¿vale? Dije que, bueno, esto tiene que ser un éxito, ¿no? Behavioral Driven Development, desarrollo orientado a comportamiento, bueno, la pinta es buena. Y me puse a investigarlo y me lancé a explorar ese nuevo mundo. Bien, el nuevo mundo. ¿Alguno de vosotros estaréis diciendo, ah, qué duro es el verano y no sabemos qué hacer con los niños y le ha puesto a hacer parte de su trabajo para la presentación? Esa parte es verdad, ¿vale? Pero también he utilizado esto como si fuera una metáfora, ¿no? Para que veáis un poco cómo me siento yo cuando empiezo a trabajar con los distintos métodos ágiles o las nuevas prácticas que quiero incorporar en un proyecto. Por un lado tengo esa perspectiva o ese punto de vista de un niño, ¿no? De, oye, me enfrento con ilusión, esto es algo nuevo, estoy motivado, esa inocencia, esas ganas de descubrir algo nuevo, pero también ese sentimiento de, estoy iniciando algo nuevo, no sé si lo voy a hacer mal, me siento un poco inestable, creo que voy a fallar, ¿no? Entonces, por eso me parece una buena metáfora para contar cómo afronto yo un poco esta aproximación a una nueva cosa. Pues bien, ahí empecé, ¿no?, a buscar información sobre BDD y a intentarme enterar qué era esto. Behavioral Driven Development, había una persona que era Dan North que había empezado un poco a explicar qué era esto, ¿no?, y cómo lo podía aplicar para, teóricamente, resolver todos los problemas que yo tenía con los requisitos. Muy bien, empecé a leer, ¿no? Y empecé a leer un poquito el primer punto que encontraba interesante. Oye, con BDD lo que usted puede hacer es que las especificaciones las tendrá definidas en base a ejemplos concretos. Yo dije, madre mía, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? ¿Ejemplos concretos? Claro, si pongo ejemplos a todas las especificaciones, esto quedará claro. En el ejemplo que ponía Carmen, el cajero. No es decir que yo voy al cajero a sacar dinero, es decir, yo si voy a sacar al cajero dinero, meto mi PIN, que es 1, 2, 3, 4, ese no es mi PIN, obviamente, y digo, quiero sacar 25 euros, y saco 25 euros. ¿Vale? Claro, con esto digo yo, esto es magia, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Yo defino las cosas basadas en ejemplos y entonces elimino el problema que tenía de especificaciones genéricas. Más concreto que un ejemplo, no hay nada, no hay malentendidos, aquí no hay dobles interpretaciones. Pones el PIN, que es este número, sacas el dinero, que es esta cantidad. Perfecto. Esto empezaba a pintar muy bien, ¿no? Entonces, en mi mundo maravilloso, ¿no?, yo estaba buscando, empezó a salir el arco iris, ¿no? Tenía muy buena pinta, ¿no?, la cosa como estaba funcionando. Bien, ejemplos. Seguí leyendo porque esto no se acababa en el arco iris que iluminaba mi nueva exploración. Seguí leyendo la segunda cosa que nos aportaba BDD. Teníamos los ejemplos y me empezaba a hablar de una cosa que era el lenguaje común. Y hablaba de una teoría que se llamaba la teoría de Sapir-Whorf, de el relativismo o la relatividad lingüística. No tenía ni la menor idea de lo que significaba, ¿vale? Pero era una teoría de 2 personas, no sé si son ni siquiera 2 o una extranjera, ¿vale? Y aquello parecía que tenía un fundamento importante, que lo que decía es, definamos un único lenguaje con unas reglas concretas, ¿vale?, de tal manera que evitamos el siguiente problema, el que estábamos mencionando, el problema de tengamos un mismo lenguaje de tal manera que cuando esto crece, varias personas participan y todo queda bien estructurado. Bueno, ¿vale? En mi mundo empezaron a salir las flores y las mariposas, ¿vale? Estaba bastante emocionado con este nuevo método que estaba investigando. La cosa no se queda aquí, ¿eh? Teníamos un tercer punto también muy interesante, ¿vale? Decían, ojo,
En la metodología hay un artefacto común, ¿vale?, que es donde se definen los requisitos, con una herramienta donde todo se gestiona. Todos los miembros del equipo participan en el proceso de la definición de los requisitos. ¿Bien? Incluso se da la situación que las personas de negocio, las personas que están trabajando desde el punto de vista de producto, son ellos los que se meten y definen todo. Eso ya me pareció arte de magia, ¿vale? Era una combinación ya que poco se podía superar, pero quedaba una cosa muy importante que proponía este método. Decía que con todo esto que os he contado, se crean unos requisitos, se definen con ejemplos, se tienen un lenguaje común, un artefacto compartido por todo el mundo. Además, eran ejecutables. Eso me pareció lo más. Eso quería decir que yo le daba al botón de play, las especificaciones empezaban a ir y me decía si mi producto las cumplía y encima si estaba terminado. Bueno, ahí fue cuando apareció el unicornio, ya que es la culminación de mi mundo de fantasía. Bueno, obviamente, fijaros un poco la estructura mental que yo me había llegado a montar respecto a este método. Me parecía la bomba. Obviamente, como os podéis imaginar, me lancé de cabeza a utilizarlo en el proyecto, ¿vale? Y entonces aquí, bueno, tenéis un reporte gráfico de lo que ocurrió. Bien, ese soy yo intentando probar la metodología, ¿vale? Al principio estaba bastante ilusionado, pensaba que podía volar, que lo tenía todo controlado, y esto es un poco lo que ocurrió. Está puesto en bucle no para poder hablar más, sino porque es lo que me pasaba. Lo intentaba una vez y otra vez, y el resultado solía ser más o menos el mismo. ¿Qué estaba pasando? Yo estaba utilizando todo perfectamente. Me había cogido allí yo los manuales, los tenía allí, estaba usando las herramientas perfectamente, ¿vale? Estaba siguiendo todo lo que decía esta metodología, ¿vale? Me rellenaba, como nos enseñaba Carmen, todas las historias de usuario, cogía y con este lenguaje único iba a la herramienta que se llamaba Cucumber, pepino, y el lenguaje que había que usar se llamaba Gherkin, pepinillo. Con esos nombres no puede fallar nada. Pues no funcionaba, ¿vale? Yo seguía ahí definiendo, todo súper detallado, creaba esos escenarios que nos comentaba Carmen, todo basado en ejemplos. No funcionaba. Yo iba un poco a los procesos que había que seguir. Como veis, he tenido a mis hijos de actividad intensiva durante este verano, ¿vale? Han aprendido bastante. Bueno, yo definía todos los flujos, el backlog, la prioridad, bueno, todo. O sea, no hacía nada que lo hiciera. Creaba un poco creaba las automatizaciones, o sea, estaba ahí enfrascado todo el día con la herramienta, montando absolutamente todo, y aún así, en nuestro equipo, no es que no fueran las cosas mejor, ¿vale? Las cosas iban peor, íbamos y llegábamos cada vez más tarde a todo, ¿vale? No lo entendía, estaba realmente frustrado, ¿vale? Bueno, este soy yo frustrado, le pedí a mis hijos, les dije, oye, pintarme frustrado, me dijeron, no sabemos qué es frustrado, dije, pintarme como cuando intento cambiar el mando, con el mando la televisión y el canal y aquello no funciona, y me pintaron así que ya sabéis la cara que tengo cuando intento cambiar el canal. Estaba frustrado, ¿vale? No lo entendía, ¿vale? BDD es una castaña. No funcionaba, ¿vale? Estaba en mi primera fase, la fase de negación, ¿vale? Había un problema, las metodologías no fallan, ¿vale? Era un desastre, me habían engañado, me habían vendido humo en el mundo de fantasía y aquello no funcionaba. Había que dejar de usar esta metodología. Antes de tirar la toalla, dije, cuidado, un momentito, ¿vale? Vamos a dar un paso atrás, vamos a verlo con perspectiva, vamos a salirnos del ojo del huracán, ¿no? Entonces empecé ahí a reflexionar y ya empecé a ver alguna cosilla interesante. Ya no estaba en la fase de negación, estaba un poco en la fase de entendimiento, medio de aceptación, ya estábamos ahí un poco en proceso. Vale. Lo primero que me di cuenta fue, no sé si lo habréis notado en la primera parte de la presentación, he estado hablando mucho de yo. Claro, me di cuenta de que estaba yo obcecado en esto. Y me di cuenta que me había saltado uno de los principios del manifiesto ágil más importante, en el que habla del equipo y la comunicación, ¿vale? Entonces me di cuenta que una de las cosas que estaba fallando, ¿vale?, es que lo había tomado como algo muy personal mío dentro del equipo. Yo quería
utilizarlo, pero el equipo no estaba involucrado, ¿vale? Recordar un poco la imagen que nos enseñaba Alonso de los delfines, ¿vale? Trabajar como un único equipo, trabajar de forma colaborativa, ¿vale? La segunda cosa también que me di cuenta haciendo esta reflexión fue, también lo he mencionado mucho en la primera parte, la herramienta, la herramienta, la herramienta. Otro de los principios ágiles nos hablan que las herramientas no son lo importante, ¿vale? Las prácticas en sí no son lo importante. Lo importante es los valores y los principios que se quieren obtener con esas herramientas. También había perdido un poco el foco con realmente la aplicación de una cosa concreta. Entonces, realmente cuando me di cuenta de esos dos puntos, ¿vale? De la importancia del equipo y la importancia de los valores y los principios, empecé a entender qué es lo que estaba pasando. Y entonces me di cuenta del error que había cometido. Y básicamente se resume en esta frase: los métodos ágiles no son el fin, son el medio para conseguir otra cosa, ¿vale? No nos tenemos que perder en hacer muy bien el método, sino en entender el método y poderlo aplicar para conseguir el fin que nosotros estamos buscando, que es crear un producto, sacar un proyecto adelante. Básicamente, por resumirlo de otra manera, cogí BDD, lo vi como un martillo y todo lo que veía era clavos a los que le iba dando un golpe. Entonces, una vez entendí esto, ¿vale? La cosa cambió, me creció más el pelo, yo estoy muy contento de cómo me ven mis hijos, ¿no? Porque me ven con una buena melena ahí en la cabeza, ¿vale? Entonces la cosa cambió, evidentemente, ¿vale? Lo retomamos, ¿vale? Hicimos una retrospectiva con el equipo, lo analizamos y nos dimos la oportunidad de atacarlo, pero de una forma distinta, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Vale? Pues dijimos, vamos a trabajarlo como un equipo, como una práctica, entendimos o buscamos cuáles eran los principios, qué es lo que se quería conseguir con las distintas cosas que habíamos estado viendo de BDD, lo decidimos aplicar, por ejemplo, en 2 historias de usuarios, simplemente a modo piloto, vimos cómo funcionaba, vimos qué nos encajaba en nuestro equipo y qué no nos encajaba, y entonces cuando aprendimos suficientemente lo que había ocurrido, lo pudimos extender. Y además entendimos lo de la relatividad lingüística, que era complicado, que básicamente lo que viene a decir es que el cómo hablas condiciona cómo piensas o cómo estructuras los conceptos. De tal manera que en ese marco, cuando realmente estás definiendo las cosas con una estructura similar, todos los que utilizan esa estructura tienen la misma forma de pensar y llegan a las mismas conclusiones, con lo cual hace que encajen muy bien y evite los malentendidos. Pues con todo esto que os queríamos contar, habiendo empezado desde el plano más general hasta el plano más particular, ¿vale? Lo que hoy os queríamos transmitir los tres son básicamente tres puntos. El primero es que es muy importante en el mundo de los métodos ágiles que hagamos ese viaje que hemos estado haciendo muy de forma reducida hoy para un tema concreto, que es ir de lo general, ir desde la teoría, entender los conceptos, los valores y los principios y aterrizarlo y llevarlo a lo práctico. No quedarnos solo en el marco teórico y no empezar directamente por el marco práctico. Ese viaje es muy importante. El segundo punto que os queríamos decir es que hay que ser un poco niño y un poco gato. Un poco niño desde el punto de vista de intentar probar cosas nuevas con esa ilusión y con esas ganas de aprender. Y un poco gato, cayéndose como yo me caía, porque no pasa nada por fallar. Fallar y aprender. Y en el mundo de los métodos ágiles es muy importante no solo la teoría, sino la experiencia de todos los ejemplos de gente que ha intentado hacer cosas y las lecciones aprendidas, que es una de las cosas que hemos intentado recoger también mucho en nuestro libro. Y el tercer punto, que también os queríamos destacar, es el no utilices los métodos ágiles como el fin. No utilices este libro, por ejemplo, simplemente para saber hacer bien la metodología. Utilízalo para hacer bien lo que quieras construir, el producto que quieres hacer y el proyecto que quieras hacer. Y con esto, con esos 3 pinceladas que os queríamos dejar, ahora estaremos más que encantados de poder responder todas vuestras preguntas. Voy aquí, a este lado. Venga, Si es que las tenéis. si es que las tenéis. Así es. No seáis tímidos. Si no, yo puedo seguir hablando aquí que no veas, ¿eh? O sea que... Por aquí hay una pregunta. Tenemos una pregunta. Muchas veces cuando decimos de aterrizar una idea,
con los ejemplos viene bastante bien, pero a lo mejor el lenguaje o la comunicación es lo difícil, porque yo puedo pensar una cosa y transmitir eso a las personas para colaborar o para llegar a una meta. Yo creo que es la parte más difícil de conseguir. O sea, que aparte de aterrizar, que ya es bastante, el conseguir comunicar o el conseguir transmitir cuál es la idea para entenderse. Cómo es la mejor fórmula para conseguir esa comunicación o colaborativa para conseguir el proyecto se concluya o se concrete. ¿Me animo yo? Venga. Bueno, venga. Pues, a ver, hay distintas cosas. Lo importante, desde luego, cuando estás trabajando en los equipos, es la comunicación dentro del equipo, ¿no? Entonces, esa comunicación que de forma espontánea, sobre todo en muchos casos, aunque sé que es difícil, y sobre todo en el mundo de la informática, porque ahora se trabaja muy distribuido, el que todo el mundo esté en el mismo sitio, ¿no? Cuando todo el mundo está en el mismo sitio, o estamos encontrando una manera de representar que todo el mundo esté en el mismo sitio, esas comunicaciones espontáneas, esas conversaciones que salen en el día a día, son las que más ayudan a clarificar los puntos. De hecho, uno de los problemas más grandes que suele haber en los equipos suele ser que en los equipos en los que estamos desarrollando productos o convirtiendo ideas en productos, suele estar el equipo que lo está construyendo normalmente junto, ¿vale? Pero hay alguna parte del equipo, normalmente suele ser la de producto o la de negocio, que no está con el equipo. Existe esa barrera, ¿vale? Entonces, nosotros lo que intentamos en los equipos en los que estamos trabajando es que las personas de negocio estén sentadas y estén mezcladas con el desarrollador, ¿vale? La persona que está llevando la idea al mínimo detalle de implementación, porque ahí, en todas esas conversaciones informales, en esas dudas, por mucho que lo intentaras documentar en los escenarios, en las historias de usuario, hay un pequeño detalle de bajo nivel que solo se arregla con esa comunicación tan cercana. Y luego, para organizar esta comunicación, con uno de los métodos más extendidos, lo que se marcan son reuniones periódicas muy establecidas para tratar temas concretos y solucionar dudas. Está todo muy pautado para aterrizar estas ideas. ¿Estos métodos están fundamentalmente enfocados a desarrollos tecnológicos o se pueden aplicar también en la implementación y desarrollo de proyectos de gestión que no sean puros desarrollos de software? ¿Voy yo? Bueno, venga yo. Han tenido o se han popularizado mucho en el mundo tecnológico, pero no es el único ámbito. Como he dicho antes, proyectos que tengan una elevada incertidumbre y, en general, cualquier proceso que no sea repetitivo la va a tener. Que tenga una componente intelectual y manual se pueden abordar así. El diseño de un proceso de negocio, el diseño de un nuevo producto que no tiene por qué ser tecnológico, el diseño de una casa, el diseño de un coche, diseñar y abordar la implementación de un producto software, en este caso. Cualquiera de ellos es un ejemplo en el que voy a tener una elevada incertidumbre porque tengo unas nociones más o menos básicas de lo que quiero hacer y voy a tener que ir descubriendo por el camino a dónde quiero llegar. Como os digo, se ha popularizado y se ha utilizado mucho, nacieron en el mundo de la tecnología, pero, por ejemplo, uno de ellos, Lean Startup, no es exclusivo de la tecnología, es de empresas emergentes que están construyendo y definiendo productos a la vez. Y ese producto puede ser el diseño de una tienda, el proceso de liquidación de cuentas de un banco o una aplicación móvil. De hecho, pese a su nombre, Lean Startup no está pensado únicamente para empresas pequeñitas y emergentes, sino que hay departamentos de marketing y de negocio de empresas grandes que también lo utilizan internamente. O sea, no es exclusivo en absoluto. Otra cosa es, como os digo, que se haya popularizado más en este tipo de empresas. Como ejemplo, a lo mejor podemos comentar que nosotros, para hacer la edición del libro, nosotros nos organizamos con métodos ágiles. Así es. Bueno, hay unas cuantas por ahí. Hola. Hola. Una pregunta. Y si me convencéis, compro un cerro. ¿Qué pueden aprender los ideadores de productos de vuestro libro? Mira, en esta segunda edición... Pero concreta, concreta. No, en la segunda edición, de una parte interesante para la parte de negocio,
que hemos añadido es un capítulo exclusivo de modelos de negocio, de lienzos de modelo de negocio. Y se trabaja mucho, no es nuestro ni nuevo. Lo que hemos hecho ha sido ver qué se hacía por ahí, sobre todo está muy basado en unos tipos expertos en este tema y han escrito un libro maravilloso al que hacemos mucha referencia, pero sobre todo es trabajar en el modelo de negocio, en la visión, en la propuesta de valor. Y luego tú tienes una idea maravillosa, pero tienes que pensar quién va a comprar mi producto, quién va a pagar mientras yo lo construya, cómo lo voy a hacer llegar, a quién va a llegar, quién lo va a usar, qué requisitos voy a... Y todas esas cosas está muy procedimentada antes de empezar a hacer nada. Y ese capítulo en concreto está orientado a los ideólogos de ideas felices. Antes de lanzar una idea, hacedme esto, tiene que hacer un trabajo muy duro y nada trivial y no inmediato, y se ayuda mucho con estos lienzos de modelo de negocio. Si quieres saber más, el capítulo 17. Sí. Sí, pero que está claro que para aplicaciones móviles, para trabajos tecnológicos, incluso para una zapatería puede ser muy útil. Pero en campos más de servicios como la administración, que es bueno, pues el gran empleador y el gran servidor de productos y servicios de este país o de muchos otros, donde sí haría falta que los métodos ágiles fuesen, o que hubiese métodos, o que fuesen ágiles, o que hubiesen las dos cosas a la vez. Pero claro, o sea, cuando queremos vender algo, pero el trabajo no es solamente vender o una idea o un zapato, o una hamburguesa a través de la aplicación de Burger King, que es estupenda, pero hay muchas más cosas que son intangibles, donde también los procesos está claro que están, que están viciados, que no están revisados, que no están... que no hay una experiencia que se vaya adquiriendo en base a éxito o a fracasos. Entonces, en campos como la administración o como la judicatura o como otros espacios que van mucho más lentos que el resto, ¿cómo se puede llegar a esto? ¿O es incompatible con el boletín oficial del Estado? Venga, yo, continuando con lo anterior. Bueno, he mencionado que estos métodos se pueden utilizar para diseñar procesos y en realidad la administración es un gran gestor de procesos. Si no quieres aplicarlos de manera rigurosa y estricta y de pe a pa, sí que puedes utilizar muchas herramientas, porque esto está muy enfocado a la mejora continua. De hecho, estoy pensando en un ejemplo concreto. Se creó un departamento de ciencias del comportamiento. Ese nombre parece que no indica mucho en la administración americana y luego lo replicó la inglesa y ahora empieza a ser una especie de moda en las administraciones públicas, creo que todavía no ha llegado a España, que busca encontrar la mejor manera de que los procesos que tú diseñas, como pueden ser las becas, lleguen a las personas que lo necesitan. Y se basan precisamente en procesos iterativos, en hacer un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Un ciclo de ideo, lo pongo en manos de los usuarios, observo el comportamiento y voy corrigiendo. Pues esto es un ejemplo de una mejora continua de un proceso que puede ser utilizado perfectamente por la administración pública. Ahora mismo los métodos ágiles están muy de moda, en España al menos, en el mundo de la banca. El mundo de la banca, indudablemente, tiene una parte tecnológica muy importante, pero que es una traslación de procesos, desde la liquidación de una cuenta hasta el proceso para llegar a obtener un préstamo. Pues no solamente la implementación del programa que lo hace, la que es susceptible de ser aplicada o llevada a cabo con métodos ágiles. Es la propia definición de ese proceso el que lo hace. Y como os digo, en base a ciclos e iteraciones en las que tú dices, bueno, en el caso de un préstamo, pues vamos a pedirle a la persona que entregue esta determinada documentación en este orden. Si empiezas a observar, una vez que lo pones en mercado, en funcionamiento, que hay muchos errores con un tipo de documentación, puedes introducir cambios. Si ese cambio funciona bien, lo dejas. Si no funciona bien, lo descartas. Esto, que parece que no tiene mucha ciencia, en realidad es aplicar una aproximación iterativa y una mejora continua. Es una forma de aplicar métodos ágiles. No es incompatible. Yo no te voy a dar una respuesta. Lo que sí que voy a hacer es una pequeña reflexión. Y al final, lo que ocurre cuando estamos aplicando los métodos ágiles no es simplemente que estamos cambiando un proceso, no estamos cambiando la forma de hacer código, ¿vale? En el fondo, lo que hay detrás y lo que suele ocurrir en las organizaciones es que hay un cambio cultural. Los métodos ágiles funcionan como un agente del cambio. Muchas veces lo que hay que trabajar es ese cambio cultural, que es una de las cosas que en algunas organizaciones es necesario introducir.
Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación tan amena e ilustrativa. Yo, hilando con lo que estáis hablando, me voy al mundo más empresarial, donde pues, grandes organizaciones suelen estar también compartimentadas por funciones y bueno, pues, habéis hablado de los productos, la parte de tecnología, pero hay muchas otras áreas que también intervienen, los legal, abogados, recursos humanos, etcétera. De hecho, en mi organización estamos también viendo a ver cómo podemos avanzar con esto, ¿no? ¿Qué recomendación podéis darnos? Sé que es muy difícil la pregunta, ¿eh? Para romper esos silos. O sea, esto va de sacar a unas personas de las diferentes áreas, montar un equipo y aislarles, y es un camino de solo ida. O sea, ya trabajar en métodos ágiles en forma iterativa. O cómo podemos arrancar, ¿no? En una organización que está así compartimentada por funciones a trabajar de esta manera más ágil. ¿Voy yo? Sí. Lo has definido muy bien diciendo no hay marcha atrás. Sí hay marcha atrás. Uno de los trucos para que esto funcione, pero con métodos ágiles o con cualquier otro método, es pon a trabajar en un proyecto a todas las personas que necesites para hacer realidad ese proyecto. Si están en diferentes grupos de la organización, júntalos para hacer ese proyecto. A la hora de definir, cuando hablamos de requisitos, parece que hablamos mucho de especificaciones técnicas, de qué tengo que hacer. Un requisito sería un requisito legal, un requisito de marca, un requisito de cualquier tipo. Es algo que tiene que cumplir mi producto. Y eso, quien lo tiene que definir y quien lo va a hacer es la persona que sabe. Y no tiene sentido mantener esos nichos. O sea, a la hora de tratar de implementar métodos ágiles en una organización muy compartimentada, es coge a cada uno de un compartimento para crear tu producto y siéntalos a trabajar juntos. Lo de no hay marcha atrás no es un viaje de no retorno, pero si se empieza a trabajar así, normalmente suele haber contagio viral y empezará a funcionarse de manera mucho más transversal. Sí, eso, por abundar un poco más, efectivamente, esto se difunde por infección. Hay gente que empieza a estar infectada y empieza a pensar de otra manera y se va propagando. Pero no es fácil, vamos a reconocerlo, en absoluto. Y aquí un apoyo decidido de la dirección suele ser determinante, en un sentido o en otro. Normalmente vas a encontrar mucho entusiasmo por la gente que trabaja en el día a día. Normalmente también vas a encontrar bastante apoyo por las capas superiores, normalmente porque no les afecta, pero suele haber bastantes inercias y bastantes reticencias. Digamos que cuando tú trabajas de esta forma, a ver, esto no lo han diseñado una serie de académicos en la universidad, esto ha emergido en los propios proyectos, entre la gente que está trabajando y se ha ido adaptando a las necesidades que ellos tenían. O sea, digamos que ha sido una aproximación desde abajo, desde quien lo sufre. Pero también causa un poco de inseguridad a quien está a los mandos intermedios, a quien tiene gente que gestionar, porque se encuentra con que de repente la gente toma decisiones, es autónoma, se preocupa por sacar adelante las cosas y no tienes que estar en modo capataz persiguiéndoles día y noche para hacerlo. Entonces, como digo, no es fácil, hay que vender resistencias y la viralidad por sí sola es muy buena, pero no es suficiente. Pero estamos viendo el ejemplo de grandes colosos que están cambiando a esta forma de trabajo. Es posible que tengan nichos de resistentes que aguanten, pero hay empresas muy grandes en este país, empezando por la banca, Santander, BBVA o el ING, Telefónica +D, que son grandes creyentes y que están invirtiendo mucho en cambiar su forma de trabajo, y no solamente en las áreas técnicas. Pero que luego no tiene que trabajar todo el mundo con estos métodos. Hay grupos en los que les va muy bien y hay otros grupos que trabajan estupendamente con su forma de trabajo tradicional y perfecto. Hola, buenas. Tenía una pregunta y era más enfocada sobre... en la universidad hemos dado los métodos ágiles y hemos trabajado con ellos. O sea, básicamente hemos hecho todos los métodos ágiles menos una toma de requisitos de modelo cascada. Y la pregunta va más orientada a que en la universidad, por ejemplo, nos han enseñado en qué momento tenemos que usar un método ágil y en qué momento tenemos que usar otro. O sea, en el libro tratáis de alguna manera de enfocar los puntos buenos y los puntos malos de cada metodología. Bueno, sí, o sea, damos indicaciones sobre dónde se encaja mejor cada uno de ellos. Estás empezando y quieres aprender y tienes un nivel moderado o alto de incertidumbre, pues te vendría bien Scrum. Te mueves en un mundo de elevada incertidumbre y mucha volatilidad, como puede ser el soporte y el mantenimiento, pues te vendría bien Kanban.
¿Estás en un proceso en el que más que implementar cosas lo que estás haciendo es definirlas? Pues normalmente vas a tener que aplicar Lean Startup o similar. Sí se dan indicaciones y pinceladas sobre cuál es el nicho más apropiado para cada uno de ellos, aunque eso queda mucho en tu propia experiencia. Debo decir que eres un afortunado porque por mi trabajo he entrevistado a bastantes personas para becas y normalmente les suena que hay algo llamado métodos ágiles. O a lo mejor les suena que han visto Scrum. El que hayáis visto más de uno me deja bastante sorprendido. Bueno, volviendo a lo que comentábamos un poco en la presentación, al final, en todos los métodos ágiles, aunque parezca un poco chapucero, ¿no?, se habla mucho del método de prueba y error. Las retrospectivas, ¿vale?, que es una reunión que hay en el equipo para ver lo que está funcionando, ver qué cosas no están funcionando y qué mejoras se pueden incorporar, es una cosa que se tiene que hacer de forma continua. Y lo mejor es probamos una, vemos cómo nos aplica, vemos que está encajando o no, porque acertar siempre en la primera es, por no decir imposible, muy difícil, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es esa mentalidad de la mejora continua que comentaba Alonso. El constantemente donde estés trabajando, no tomes una decisión al inicio y esa decisión es inamovible, ¿vale? Ve monitorizando, ve viendo qué cosas funcionan, qué no, ¿vale? Y toma las decisiones para que la cosa vaya mejorando continuamente. Siéntete gato. Eso es, siéntete gato. Acordaros siempre del gato, que era yo. Y no tener miedo a fallar. Y usar el mantra de los métodos ágiles que es fail fast. O sea, si te vas a equivocar, hazlo rápido y así tienes tiempo para corregir y hacer las cosas de otra forma. Falta el vídeo del gato saltando por la ventana. También. No siempre se cae. Que tuvimos que hacer un casting de los mejores vídeos de gatos. Y estuvo muy difícil elegir el correcto. La cantidad de vídeos de gatos cayendo que hay. Bueno, enhorabuena por la presentación, ha estado muy entretenida. ¿Tenéis alguna recomendación cuando el equipo no puede estar en la misma sala trabajando, cuando está geográficamente distribuido? Paciencia lo primero, porque es mucho más difícil. Y luego haceros con medios de comunicación buenos. Un Skype potente puede ayudar mucho. Y sobre todo la transparencia a la hora de usar un repositorio para poner la documentación, poner los requisitos, el que todo el mundo se comprometa como equipo de verdad a tener las cosas actualizadas y disponibles para todos. Sobre todo es un tema de mentalidad y de compromiso del equipo. Entonces, si está ese compromiso, la barrera geográfica se soluciona más fácil. Que no deja de ser lo óptimo que esté todo el mundo trabajando juntos. Yo no soy un fan de las herramientas, pero es verdad que cada vez hay más herramientas que facilitan que el trabajo en equipo sea más fácil. Desde las últimas que se están utilizando mucho como Slack, que es una herramienta que ahora mismo en los equipos de desarrollo se usa mucho, para realizar los trabajos en código que hacen los desarrolladores, luego las herramientas de gestión del código, donde pueden hacer las revisiones, pueden hacer sus comentarios. Al final todo eso hace que se acerque mucho el equipo y parezca que está trabajando codo con codo. Como se nota que Rafa habla de herramientas de compartir código y yo de vernos. De hablar. Sí hay una posible recomendación y es que todos se sientan iguales. Es muy frecuente, por lo menos en nuestra experiencia, es así. Trabajamos mucho con videoconferencia y salas remotas. Es muy frecuente que en una sala haya varias personas y haya 2 o 3 que están conectadas por vídeo de forma individual. Entonces se forman conversaciones en una sala y el resto de gente está ajena, en primer lugar, porque se pierden buena parte de la conversación, es decir, todo el lenguaje no verbal, y además porque suele haber un poco de barullo y esas conversaciones por los medios técnicos se pierden. Una posible recomendación es que estén todos en igualdad de condiciones. ¿Vamos a hacer una reunión en remoto? Vale, pues todos en remoto. Vamos a compartir, que no tengan unos una pizarra física en la que escribir y los demás tratar de averiguar por la cámara a ver qué es lo que está saliendo. El estar todos en igualdad de condiciones permite que todos compartan una misma herramienta y hagan todos el mismo esfuerzo por comprenderse y hacerse comprender. No es fácil. ¿Preguntas? ¿Puede ser que la gente esté pensando en la Champions ya? Puede ser que la gente esté pensando en la Champions. Pues bueno, yo quería daros las gracias también por la presentación a los tres. Ha sido muy entretenida y muy ilustrativa también. Y mi pregunta no está relacionada tanto con los métodos, sino más con el libro. Habéis dicho que en esta nueva edición habéis querido dar un punto
o no habéis querido dar precisamente un punto de homogeneidad al contenido, y eso no sé, me ha quedado la curiosidad de cómo lo habéis escrito. Quiero decir, todos los contenidos están escritos por los tres, cada uno tiene su especialización. Es que tengo la edición 1, pero como que no la he echado un ojo yo y entonces... Lo que no estaba homogénea era la presentación de hoy. El libro nos costó muchas horas, casi tantas como escribir, es que me ha llamado la atención el homogeneizar estilo, que en absoluto, como veréis, nos parecemos en nada. Entonces, bueno. No, por eso decía que lo que iba a decir. Que el explico, mira, por eso decía que el libro se explica mucho mejor que nosotros, ¿vale? No, se ha hecho un gran esfuerzo para que tenga coherencia y homogeneidad. Lo hemos revisado mutuamente, nos hemos puesto muchas faltas y muchos comentarios, los hemos rechazado y ese tipo de cosas para que haya una coherencia en el estilo, en la forma de contar las cosas, en los ejemplos. Sí, sí, no te asustes. No habéis tenido peleas ni nada, no ha llegado la sangre al río. No, ha sido muy cordial. Lo hacemos en remoto. Pero nos ha costado ponernos de acuerdo en algunas cosas. Sí, pero cordialmente. Por supuesto, eso siempre. Pero nos decíamos, te está quedando un poquito barroco, a lo mejor. Y pues, qué sutileza, Carmen. Sí, barroco quiere un poco decir barroco, o a lo mejor... Resume, hijo, resume. No noveles tanto. Pues a mí me gusta mucho. Hombre, yo lo vería un poquito. O, por favor, no escribas un telegrama, has escrito 3 páginas, saca 7, porque era... Hemos intentado respetarnos para la tercera edición. Claro. Siempre tiene que dejarse... No, pero sí que nos aceptamos bien las críticas, sobre todo porque tardábamos más en discutir y entonces decíamos, venga. Bueno. Ha habido mucha revisión de estilo, eso sí es verdad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la segunda edición. La primera es magnífica y bueno, pues seguro que la segunda está aún mejor. Pero para que no os vayáis de rositas, pues yo quería polemizar un poco, ¿no? Venga. Hay un punto en la primera edición con el que yo no termino de estar del todo de acuerdo, y es que introducir las metodologías Lean dentro del paraguas de Agile. Y de hecho esa es base de que muchas veces cuando explico, yo me dedico también a esto de las metodologías y explico que para mí Agile está dentro del paraguas de Lean, o sea, el Lean de donde bebe Agile. Y me gustaría, pues ya que estáis aquí, que os tengo aquí cerquita, pues preguntaros vuestra opinión al respecto. ¿Quién va? No sé, venga, yo mismo. Bueno, tú, ala. La respuesta, como estamos de polémica, es importante. A lo que voy, Lean va de aligerar, Agile de quitar todo lo que no me interesa, lo que no... Son cosas que las metodologías Lean, de hecho, pues cuando se empezó con temas de producción, Kanban es muy antiguo, empieza desde las máquinas de automoción de Toyota del año Catapunchim. Y eso eran métodos Lean, que luego se le dio el nombre de Agile y al transformar esta forma de trabajo Lean, de eliminar todo lo que es desperdicio y llevarlo al mundo del software, se metió debajo del paraguas Agile porque los principios y los valores y todo encajan perfectamente. Sí. Entonces, ¿qué fue antes? Pues yo creo que muy de la mano. Y cuando pusimos debajo del paraguas Lean, pensábamos en la primera edición, sobre todo, pensando más en aplicar Lean a desarrollo software. Porque, de hecho, en la nueva edición hay una parte, todo lo de Lean Startup está como un capítulo aparte y en el tercer bloque, independiente totalmente. También se habla de Lean Software Development, que suele ser algo parecido a una especie de Kanban, normalmente. Yo tiendo a ver a Agile como una filosofía. Lean yo creo que concreta un poco más, pero al final hay principios que se intercambian. Yo soy un encantado de la persecución implacable del desperdicio, que no se puede ser más Lean en este mundo que eso. Pero como dice Carmen, en realidad da un poco igual. Si estamos hablando de una cosa más concreta, Lean Startup, Lean Software Development, pues sí, estamos hablando de algo concreto que está debajo de otro paraguas mayor. Yo, como os digo, para mí Agile es más una filosofía o un estado mental que una cosa concreta. Para eso hay otros metoditos por debajo. Esta discusión es vieja, ¿eh? Nosotros también, en donde venimos, ha habido bastante broncas por esto, pero es un poco, no sé,
esas Yo discusiones creo que al final bizantinas. nosotros hemos hablado muchas veces de que yo creo que se puede mirar desde los dos lados y bueno, decidimos elegir desde este prisma que parecía que en todo lo que estábamos contando nos hacía que quedara el círculo completo, ¿vale? Pero yo entiendo perfectamente un poco lo que estás exponiendo porque yo creo que existen las dos formas de verlo. De hecho, es que en Agile yo creo que en todos los métodos que puedas ver o en todas las prácticas suele haber siempre algún grado de discusión en el que yo siempre he encontrado dos corrientes, o sea que no es una cosa normal. Yo creo que nos gusta polemizar normalmente o abrir eso. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque al final eso enriquece, ¿no? El que no exista una corriente única, sino que tensemos un poco la cuerda en todos estos principios, hace que de alguna manera al final se vean un poco los pros y los contras de cada uno de los aspectos y de cada una de las visiones, con lo cual nos enriquece mucho un poco la aproximación que estamos tomando a ellas. ¿Una pregunta más? ¿No? Pues entonces, Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. por compartir estos momentos con nosotros. Y nada, esperamos veros en la tercera edición.